La pregunta ¿qué existe más allá del universo? Parece profunda, y en cierto sentido lo es, pero también arrastra un error humano muy específico: tratar el cosmos como si fuera una habitación, como si el espacio estuviera contenido dentro de algo más grande, y bastara avanzar en línea recta hasta tocar una pared. Stephen Hawking insistía en una idea que irrita nuestra intuición. El universo no necesita un afuera para existir. El espacio no se expande dentro de un recipiente, se expande como relación, como distancia entre puntos, y lo que nos impide ver más lejos no es un bloqueo físico, sino un hecho simple y brutal. La luz necesita tiempo. El universo observable es solo la región que ha tenido tiempo de enviarnos información. Así que quizá la pregunta central no sea ¿qué hay más allá? Tal vez sea esta: ¿por qué necesitamos tanto que exista un más allá exactamente de la forma que nuestra mente exige? Existe una inquietud particular que surge cuando percibimos que ciertos límites no se presentan como obstáculos físicos, no hay superficie que tocar, no hay línea que cruzar, no hay una señal clara que indique un final. Aún así, algo termina, o al menos algo deja de ser accesible. Esa sensación produce un vértigo silencioso, no en el cuerpo, sino en el pensamiento. La idea de borde pierde su sentido común, y lo que queda es una incomodidad difusa, difícil de poner en palabras, pero profundamente reconocible. Esa inquietud humana nace del encuentro entre dos realidades incompatibles. Por un lado, un cerebro entrenado para reconocer los límites como cosas sólidas, visibles, localizables. Por otro lado, un universo en el que el límite no es un lugar, sino una condición de observación. El borde del universo observable no es un punto en el espacio esperando ser alcanzado. Es el punto donde la información deja de llegar hasta nosotros. Y esa diferencia, aunque sencilla en términos conceptuales, es emocionalmente compleja. Desarma expectativas silenciosas que hemos cargado desde siempre. Gran parte de la incomodidad proviene de un concepto mal interpretado. Imaginamos el universo observable como un objeto físico rodeado por algo externo, quizás un vacío mayor, quizás otro tipo de espacio. Esa imagen parece intuitiva porque repite patrones del día a día. Todo lo que conocemos suele estar contenido dentro de algo más grande, pero el universo observable no es un objeto dentro de un recipiente, es un recorte temporal de lo que podemos percibir. No hay una pared cósmica marcando el final, solo existe el límite de lo que el tiempo ha permitido que la luz nos muestre. Cuando esa comprensión comienza a formarse, ocurre una inversión silenciosa de expectativas. No estamos en el centro mirando hacia afuera, en dirección a un borde lejano. Estamos en cualquier punto del universo mirando hacia atrás en el tiempo. Cada dirección del cielo es un archivo histórico. Cuanto más lejos miramos, más antiguo es lo que vemos. El borde no está hacia adelante, como un destino. Está en el pasado profundo, como un eco distante. Ese cambio de perspectiva es sutil, pero desplaza completamente la forma en que la mente organiza la pregunta sobre lo que hay más allá. La implicación psicológica de ese desplazamiento suele ser ignorada. La ansiedad surge cuando confundimos un límite epistemológico con un límite físico. Cuando creemos que no saber algo significa que algo termina allí. Esa confusión no es un fallo intelectual grave, es una reacción humana previsible. Nuestra incomodidad no proviene de la vastedad del universo, sino de la fricción entre la manera en que pensamos y la forma en que la realidad se presenta a escalas que nunca hemos experimentado directamente. Tal vez esta situación se parezca a intentar ver el final de la memoria mirando solo lo que recordamos. La memoria tiene límites claros, pero esos límites no indican el fin del pasado, indican solo el alcance del recuerdo. Lo que quedó más allá no dejó de existir, simplemente ya no es accesible. El universo observable funciona de manera similar, no como una pared final, sino como el contorno móvil de lo que podemos acceder. Y quizás parte de la incomodidad venga del hecho de que, por primera vez, se nos invita a aceptar un límite que no se comporta como un final, pero tampoco se deja atravesar. Existe una dificultad emocional profunda en aceptar que mirar más lejos no significa mirar más allá, sino mirar más atrás. En la experiencia humana cotidiana, la distancia suele estar asociada al espacio, no al tiempo. Algo distante está lejos,
pero sigue ocurriendo ahora. En el cosmos, esa lógica se quiebra con suavidad, sin aviso. Cada vez que nuestros ojos o nuestros instrumentos alcanzan regiones más remotas del universo, lo que realmente alcanzan es un pasado más antiguo. Y esa inversión silenciosa suele generar una sensación de extrañeza difícil de procesar. La inquietud surge porque el tiempo, en la vida diaria, se siente como algo que avanza de manera uniforme, casi invisible. Pero en la cosmología, el tiempo se revela como un filtro. No todo lo que existe puede ser visto ahora. Solo aquello cuya luz ha tenido tiempo suficiente para viajar hasta nosotros entra en nuestro campo de percepción. Ese límite recibe un nombre técnico, el horizonte de partículas. No es una frontera material, sino el punto más lejano desde el cual la información pudo llegar desde el inicio del universo hasta este momento. Más allá de ese horizonte, no hay oscuridad deliberada, sino simplemente historia que aún no ha llegado. Este hecho introduce una paradoja sutil. El universo puede ser inmensamente mayor, quizá incluso infinito, aunque nuestro acceso a él sea finito. La totalidad puede existir sin que tengamos contacto con ella. Lo que sabemos está moldeado no por lo que el universo es, sino por lo que el tiempo permitió que se manifestara ante nosotros. Esa diferencia altera profundamente la forma en que entendemos el conocimiento. No observamos el universo como es ahora, sino como fue en distintos momentos de su historia, superpuestos en el cielo. El impacto psicológico de esta idea es silencioso, pero profundo. Comenzamos a notar que muchas de nuestras certezas no provienen de una visión completa, sino de una ventana temporal limitada. Aquello que consideramos real está condicionado por la velocidad de la luz y por la edad del cosmos. La sensación de seguridad que buscamos en las respuestas absolutas se debilita cuando comprendemos que incluso la observación más precisa está anclada al pasado. No vemos el todo, vemos fragmentos temporales organizados por la distancia. Quizá esta experiencia se parezca a leer solo las primeras páginas de un libro que continúa siendo escrito fuera de nuestro alcance. Las páginas que leemos son coherentes, ricas, llenas de sentido, pero no son el libro completo. Saber que la historia continúa sin que podamos acompañarla produce una mezcla de curiosidad y resignación. El horizonte cosmológico no nos niega el universo, nos recuerda, con delicadeza, que nuestra relación con él siempre estará mediada por el tiempo, y que aceptar esa mediación puede ser menos angustiante que resistirse a ella. Hay una necesidad casi infantil, pero profundamente humana, de organizar lo desconocido mediante imágenes simples. Cuando algo resulta demasiado abstracto, la mente busca un recurso familiar. En el caso del universo, ese recurso suele ser la idea de un afuera, un lugar externo que contenga todo lo que existe. Pensar así ofrece una sensación momentánea de orden. Si hay un dentro, debe haber un fuera. Si hay un límite, debe haber algo más allá. Sin embargo, esa tranquilidad inicial es frágil, porque se apoya en una intuición que no fue hecha para estas escalas. La inquietud aparece cuando intentamos aplicar esa lógica cotidiana al cosmos. En nuestra experiencia directa, todo espacio parece estar contenido en algo mayor. Una habitación está dentro de una casa, la casa dentro de una ciudad, la ciudad dentro de un país. Esta cadena de contención funciona tan bien en la vida diaria que se vuelve casi automática, pero el espacio cósmico no se comporta de la misma forma, no se expande dentro de algo, no necesita un recipiente. El espacio es la relación entre los puntos, no un objeto inmerso en otro objeto mayor. Cuando esta idea se presenta, ocurre una inversión conceptual silenciosa. Preguntar qué hay fuera del universo puede ser tan incoherente como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no es incorrecta por falta de curiosidad, sino porque el lenguaje arrastra una suposición que la realidad no confirma. No existe un afuera, porque el concepto mismo deja de tener sentido en ese contexto. El universo no tiene bordes espaciales como los objetos que conocemos. Tiene propiedades geométricas, dinámicas y temporales que no se alinean con nuestras metáforas habituales. Esta tensión revela algo importante sobre nuestra vida cotidiana. El lenguaje que usamos para dar sentido al mundo no es neutral. Crea imágenes, sugiere direcciones, promete coherencias que la realidad no está obligada a respetar.
Muchas veces, la angustia surge no porque el universo sea incomprensible, sino porque insistimos en describirlo con palabras que funcionan solo en escalas humanas. El error no está en preguntar, sino en creer que toda pregunta necesita encajar dentro de nuestra gramática intuitiva. Tal vez sea como buscar los bordes de un círculo dibujados sobre la superficie de una esfera, caminar en línea recta esperando encontrar un final y descubrir que se regresa al punto de partida sin haber cruzado jamás un límite visible. La superficie es finita, pero no tiene bordes. El espacio puede ser semejante. No exige un afuera para existir, solo invita a la mente a reconocer que no todo límite se manifiesta como una pared y que a veces la dificultad no está en el universo, sino en la forma en que intentamos encuadrarlo. Hay un tipo particular de incomodidad que surge cuando comprendemos que el conocimiento no avanza siempre de manera uniforme. La intuición humana espera que ver y entender caminen juntos, como si la observación fuera el motor principal de toda certeza. Sin embargo, en la cosmología moderna, esa expectativa se disuelve con suavidad. Existen regiones del pensamiento donde las matemáticas siguen avanzando con coherencia interna mientras la observación se detiene, no por falta de curiosidad, sino por límites físicos ineludibles. Esta inquietud nace del contraste entre dos formas de acceso a la realidad. Por un lado, los telescopios, detectores y observatorios, que dependen de señales físicas viajando a través del espacio y del tiempo. Por otro, las ecuaciones, que no necesitan luz, ni distancia, ni espera. Las matemáticas no observan, deducen. Cuando los modelos cosmológicos indican que el universo puede continuar más allá del horizonte observable, no lo hacen por intuición poética, sino porque las estructuras matemáticas que describen el espacio-tiempo no se rompen abruptamente en ese punto. La continuidad surge como consecuencia lógica, no como afirmación empírica directa. Aquí aparece una paradoja silenciosa. La ciencia, que muchas veces se asocia con certezas verificables, acepta hipótesis sólidas incluso cuando no existe acceso observacional inmediato. No se trata de una fe disfrazada, sino de consistencia interna. Si un modelo explica con precisión lo que observamos y no exige un corte arbitrario más allá de eso, la continuidad se vuelve la opción más económica y coherente. Aún así, esa aceptación exige madurez intelectual. Exige convivir con ideas que son probables, pero no confirmadas en el sentido clásico. El impacto psicológico de esta situación es profundo, aunque pocas veces se discute. Se nos invita a convivir con conocimiento probabilístico, no con certezas absolutas. La mente, acostumbrada a buscar cierres claros, experimenta un leve desplazamiento. Algo parece incompleto, pero tal vez esa incomodidad no sea un defecto del conocimiento, sino un ajuste necesario. Aprender a sostener ideas abiertas sin colapsar en frustración ni en fantasía es una habilidad rara, pero cada vez más esencial ante el cosmos. Esa experiencia puede compararse con escuchar un eco distante en una habitación oscura. El sonido regresa suavemente, sugiriendo que el espacio es más grande de lo que logramos iluminar. No vemos las paredes más lejanas, pero el eco indica su presencia. Las matemáticas funcionan de manera semejante. No revelan imágenes, sino que sugieren dimensiones más allá del campo iluminado por la observación. Y tal vez el verdadero aprendizaje aquí no esté en saber hasta dónde llega el universo, sino en aceptar que en ciertos puntos, comprender significa simplemente reconocer que el camino continúa, incluso cuando no podemos verlo. Existe una inquietud persistente cuando intentamos imaginar escalas que no caben en la experiencia humana directa. No se trata solo de números grandes o distancias inmensas, sino de una sensación más profunda, la de que nuestra mente pierde referencias. El infinito no se presenta como una imagen clara, sino como un vacío conceptual, algo que no puede ser recorrido, comparado ni concluido. Esa dificultad no es una falla individual, es una consecuencia natural de haber evolucionado para comprender distancias cortas, tiempos breves y entornos previsibles. La mente humana recurre a atajos para organizar lo que no puede experimentar. Usa metáforas espaciales, imágenes visuales, comparaciones con objetos conocidos. Estos recursos funcionan bien en casi todas las situaciones cotidianas, pero se convierten en trampas silenciosas cuando se aplican al cosmos. Al imaginar el infinito como muy grande, el cerebro todavía intenta encajarlo dentro de la lógica de lo finito, solo que ampliada. Pero el infinito no es una versión más grande de lo grande, es una categoría diferente, que no puede reducirse a la intuición visual.
Esta trampa cognitiva crea una inversión sutil. Tendemos a creer que aquello que no podemos imaginar con claridad tal vez no exista realmente. La ausencia de imagen se confunde con ausencia de realidad. Sin embargo, el problema no está en el universo, sino en la escala de nuestra percepción. El infinito no es demasiado grande para existir. Somos nosotros los que somos demasiado pequeños para intuirlo sin error. Esta constatación puede generar incomodidad, pero también trae una forma silenciosa de alivio. No es necesario dominar mentalmente el infinito para que sea real. La implicación psicológica de esta percepción es delicada. Cuando confundimos incapacidad de imaginar con inexistencia, cerramos puertas sin darnos cuenta. Creamos límites artificiales para proteger la mente del exceso de asombro. Pero el costo de esa protección es la ansiedad. El infinito pasa a ser visto como una amenaza cognitiva, algo que desestabiliza, cuando en realidad simplemente escapa a las herramientas que utilizamos. Reconocer esto no resuelve el misterio, pero reorganiza nuestra relación con él. Tal vez sea como intentar sentir la curvatura de la Tierra caminando solo unos pocos metros. El suelo parece plano. La experiencia inmediata confirma esa impresión. Y sin embargo, la curvatura existe, silenciosa, imperceptible a esa escala. No es la Tierra la que engaña a los sentidos, son los sentidos los que tienen un alcance limitado. El infinito puede operar de manera similar, no se anuncia de forma espectacular, permanece incluso cuando no podemos sentirlo, y aceptar esa limitación puede ser menos angustiante que insistir en una claridad que la propia naturaleza no ofrece. Hay una atracción silenciosa hacia las ideas que parecen expandir el sentido cuando el universo, tal como lo conocemos, comienza a sentirse insuficiente. Cuando aceptamos que existe un límite observacional, algo en nosotros busca compensación. No necesariamente por curiosidad científica, sino por una necesidad más profunda de continuidad. El pensamiento humano tiende a inquietarse frente a los cortes abruptos. Donde la observación se detiene, la imaginación se aproxima con cuidado, intentando no llenar el vacío, sino bordearlo. En la cosmología moderna, algunas hipótesis surgen precisamente de esa zona limítrofe. La inflación cósmica, por ejemplo, describe una expansión extremadamente rápida en los primeros instantes del universo. En ciertos modelos, esa inflación no termina por completo, sino que continúa en regiones inaccesibles, dando lugar a lo que se denomina inflación eterna. De allí emerge la idea del multiverso, no como una fantasía narrativa, sino como una posible consecuencia matemática. No es una afirmación sobre lo que existe, sino sobre lo que los modelos permiten sin contradicción interna. Sin embargo, estas ideas habitan un territorio delicado. No pueden ser observadas directamente, no pueden ser verificadas con los instrumentos actuales. Permanecen como extensiones coherentes de teorías que funcionan bien dentro del dominio observable. El problema no reside en su existencia como hipótesis, sino en la forma en que son recibidas emocionalmente. Con frecuencia, se transforman en certezas imaginarias. Lo que nace como una posibilidad elegante se convierte, en la mente colectiva, en una realidad confirmada. Y en ese tránsito, algo se pierde. La implicación existencial de este proceso es sutil. Existe una línea tenue entre la apertura intelectual y la fuga del no saber. Las hipótesis pueden ofrecer consuelo, una sensación de amplitud, una narrativa que suaviza el límite, pero cuando se usan para evitar la incomodidad del silencio, dejan de cumplir su función científica. El misterio no desaparece al ser nombrado, a veces apenas se disfraza, y la mente, en lugar de descansar, se mantiene ocupada llenando espacios que tal vez deberían permanecer abiertos. Tal vez esta situación se asemeje a intentar mapear continentes enteros observando solo las olas en el horizonte. Las olas sugieren que hay algo más allá, indican profundidad, continuidad, pero no revelan la forma de la Tierra distante. El multiverso, la inflación eterna, esas ideas funcionan como olas conceptuales, señalan posibilidades, no destinos, y tal vez el silencio que las acompaña sea tan importante como las propias ecuaciones. Un silencio que recuerda que no toda pregunta necesita una expansión inmediata y que aceptar la existencia de hipótesis sin transformarlas en certezas puede ser una manera más estable de habitar lo desconocido. Hay una incomodidad profunda cuando el universo no responde del modo que esperamos. No hay mensaje oculto. No hay señal clara, no hay confirmación tranquilizadora, solo silencio. Para la mente humana, entrenada para interpretar sonidos, patrones y respuestas, ese silencio suele sentirse como una ausencia, como si algo estuviera fallando. Pero en la ciencia, el silencio también comunica, no como explicación, sino como límite.
Y reconocer ese límite puede ser tan revelador como cualquier descubrimiento. En el ámbito de la observación cosmológica, la ausencia de información más allá del horizonte no es un error instrumental ni una carencia técnica, es un dato en sí mismo. El hecho de que no podamos recibir señales de ciertas regiones del universo no implica que esas regiones no existan, implica simplemente que no están causalmente conectadas con nosotros en este momento del tiempo cósmico. El silencio no es vacío, es inaccesibilidad. Y esa distinción, aunque discreta, transforma por completo la relación entre conocimiento y expectativa. Cuando esta idea se asimila con calma, ocurre una inversión silenciosa. El silencio deja de ser interpretado como negación y comienza a ser entendido como frontera epistemológica. No todo lo real está disponible, no todo lo existente puede ser escuchado. El universo no nos ignora, simplemente no se explica, y esa falta de explicación no es hostil, es neutral. Somos nosotros quienes proyectamos inquietud donde quizás solo hay indiferencia estructural. El impacto psicológico de esta comprensión es profundo. Aprender a sostener preguntas sin respuestas inmediatas exige una forma de estabilidad interna poco cultivada. Sin esa estabilidad, la mente oscila entre dos extremos: el cinismo, que descarta el misterio como irrelevante, y la fantasía, que lo llena con narrativas reconfortantes. Permanecer en el silencio sin colapsar en ninguno de esos polos es un ejercicio delicado de equilibrio. Un equilibrio que no elimina la inquietud, pero la vuelve habitable. Tal vez esta experiencia se parezca a observar un lago por la noche. La superficie refleja solo hasta donde alcanza la luz. El reflejo se termina, pero el agua continúa. No vemos el fondo, no distinguimos los límites. Y aún así sabemos que el lago sigue allí, silencioso, indiferente a nuestro campo de visión. El silencio del universo puede ser semejante. No pone fin al sentido, solo marca el punto donde nuestra percepción termina. Y tal vez aceptar ese punto, sin urgencia de atravesarlo, sea una de las formas más humanas de lidiar con lo desconocido. Existe un temor silencioso asociado a la idea de aceptar límites, como si reconocer que no podemos saberlo todo redujera el tamaño de la vida, estrechara el horizonte del sentido o debilitara la curiosidad. Para muchas personas, el conocimiento funciona como una forma de seguridad. Saber equivale a controlar. Comprender equivale a dominar. Cuando esa lógica se rompe, surge la inquietud de que algo esencial se pierda. Pero esa sensación inicial no siempre corresponde al efecto real que los límites producen en la experiencia humana. Aparece entonces una paradoja existencial sutil. Aceptar límites, lejos de empobrecer la experiencia, suele ampliarla. Cuando dejamos de exigir respuestas definitivas para cada pregunta, la mente se relaja un poco. El pensamiento se organiza de otra forma. Lo desconocido deja de ser una amenaza constante y pasa a formar parte del paisaje. La claridad que surge no proviene de saber más, sino de exigir menos de lo que la realidad puede ofrecer. Y ese cambio, aunque discreto, altera profundamente la relación con el tiempo y con la atención. Hay una inversión silenciosa de expectativa en ese proceso. Durante mucho tiempo, creímos que la estabilidad cognitiva dependía de respuestas completas, pero en muchos casos, lo contrario resulta ser cierto. No saber todo puede ser más estable que sostener certezas frágiles. Las explicaciones falsas o apresuradas requieren mantenimiento constante. Deben ser defendidas, reforzadas, repetidas. El no saber honesto, en cambio, descansa. No necesita ser protegido. Simplemente existe, como un espacio abierto dentro del pensamiento. Esa aceptación trae implicaciones cotidianas casi imperceptibles, menos ansiedad explicativa, menos urgencia por cerrar cuestiones que quizá no puedan cerrarse. La atención comienza a desplazarse de lo inalcanzable hacia lo observable, no como una renuncia, sino como un ajuste. El aquí y ahora no se vuelve más pequeño por eso. Al contrario, gana densidad. Lo que está al alcance pasa a ser visto con más cuidado, con menos distracción, con menos ruido. Tal vez ese cambio se asemeje a navegar con un mapa sabiendo que no es el territorio. El mapa sigue siendo útil, orienta, ofrece referencias, evita la desorientación total, pero ya no se lo confunde con la realidad en sí. El límite de lo observable funciona de manera similar. No nos encierra, nos orienta, y al aceptar ese límite, algo se reorganiza en silencio. No el tamaño del universo, sino la forma en que habitamos la incertidumbre dentro de él.
Carl Sagan solía recordar que el universo observable no es una prisión cósmica ni un encierro impuesto por la naturaleza, sino una fracción íntima de todo lo que existe. Es la parte del relato que el tiempo permitió que llegara hasta nosotros, no porque el resto esté oculto deliberadamente, sino porque la historia del cosmos se despliega a un ritmo que no coincide con la escala de una vida humana. Aquello que vemos es suficiente para despertar asombro, pero nunca fue prometido como totalidad. Cuando pensamos en lo que llamamos más allá, suele surgir la imagen de un lugar escondido, esperando ser alcanzado algún día. Sin embargo, ese más allá tal vez no sea un destino espacial, sino una invitación permanente a la humildad intelectual, un recordatorio de que comprender no significa poseer, y que el conocimiento más profundo muchas veces comienza cuando aceptamos la existencia de límites sin transformarlos en derrotas personales. Stephen Hawking insistía en que la ausencia de una respuesta final no invalida la pregunta, por el contrario, la redefine su papel. La pregunta deja de ser un problema a resolver y pasa a ser un espacio de reflexión, algo que acompaña la experiencia humana a lo largo del tiempo sin exigir un cierre. El universo, en ese sentido, no nos debe explicaciones completas, simplemente se presenta como es, vasto, silencioso y parcialmente accesible. El impacto más profundo de esta comprensión no está en lo que existe fuera de nuestro alcance, sino en cómo reaccionamos ante el hecho de no poder saberlo todo. Hay quienes responden con ansiedad, quienes buscan certezas artificiales, quienes se refugian en narrativas definitivas. Pero también existe la posibilidad de una respuesta más serena, una forma de convivencia con lo desconocido que no exige huida ni llenado inmediato. Tal vez el límite más importante revelado por el universo observable no esté en el espacio ni en el tiempo, sino en la manera en que lidiamos con el silencio, con la incertidumbre, con la idea de que no todo misterio necesita ser resuelto para que la existencia tenga sentido. El cosmos no nos ofrece conclusiones finales, nos ofrece perspectiva, y a veces eso es suficiente para que la mente desacelere y el pensamiento encuentre un lugar más tranquilo donde descansar.